Eh, Estamos desarrollando la aplicación que nos pidieron de forma visual y para eso estamos utilizando el componente JTable que dijimos que nos permite manejar un arreglo bidimensional. En este caso, nada más estamos trabajando con la columna cero porque nada más es una lista de datos. Pero aún así, tenemos que hacer referencia a las posiciones como si fuera una matriz. Bueno, entonces vamos a abrir nuestro proyecto. Nada más, lo único que logramos hacer fue que nos mostrara el número de renglones, ¿verdad? Que el usuario pudiera definir el número de renglones a través de un spinner y que se reflejara en el JTable. Bueno, vamos a abrir. Aquí la tenemos. Recordando qué es lo que hace nada más. Bueno, ahí nos muestra los renglones. Aquí son 9 renglones. Si le modificamos aquí, el evento del spinner cada vez que cambia, pues viene y modifica el número de renglones del JTable. Ahora, para que se aprecien mejor, vamos a modificar una propiedad del JTable. A ver, una propiedad que diga show grid. Aquí está que dice show grid. Esa propiedad lo que hace es mostrarme la cuadrícula un poquito más clara. Entonces, le voy a poner aquí donde dice show grid. Ya la activó. Y lo que cambia es que a la hora de ejecutar, ya se ven los renglones más definidos. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a generar datos aleatorios. Necesitamos datos aleatorios para poder calcular. O bueno, necesitamos datos, pero pues para que el usuario no capture, vamos a generar datos aleatorios, ¿sí? Vamos a activar nuestro botón, el evento del botón de aleatorios. Ok, bueno, vamos a requerir nuestra función random, perdón, librería random. Random azar, porque hay que generar números aleatorios. New random. Agregamos la librería. Ahora, ¿cuál es la idea de los datos aleatorios? Si nos vamos aquí a la aplicación, si yo le digo, por ejemplo, voy a manejar, no sé, 7 datos, y cuando yo le dé aleatorios, se tiene que llenar estos 7 renglones con un valor cada uno. Entonces, el botón de aleatorios va a recorrer la columna 0 del JTable y en cada celda le va a poner un valor. Entonces, vamos a usar un ciclo. Un ciclo. Y aquí hay que recordar las funciones del JTable. Vamos a repasarlas rápidamente. Todas se aplican sobre el JTable excepto setRowCount y setColumnCount, que esas se aplican sobre el modelo. Pero las que vamos a usar ahorita, ¿cuáles serían? Vamos a recorrer la columna 0, todos los renglones de la columna 0 del JTable, pues con un ciclo. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Hasta donde nos diga getRowCount, lo que valga en ese momento getRowCount. Y como vamos a poner un valor, ¿cuál función vamos a usar para poner un valor en la celda? El setValueAdd. Y vean cómo el setValueAdd requiere 3 parámetros. El valor que quiero poner, ese va a ser aleatorio. Y luego el renglón me lo va a marcar el ciclo que va a manejar estos renglones. ¿Y la columna cuál sería? Es valor, renglón y columna. ¿Cuál sería la columna? La 1, o sea, lo va a poner aquí. Nada más tenemos la 0, ¿no? Nada más tenemos una, que es la 0. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Vamos a codificar, sería un ciclo, un for, una variable, le voy a llamar R porque voy a recorrer renglones desde 0. ¿Hasta dónde dijimos que va a llegar la R? Hasta get, no. ¿Sí? Get row count. ¿De quién? Del JTable datos.get row count. Ahí me dice cuántos renglones tiene y
Si tiene 10, debe llegar nada más hasta 9 porque empieza de 0. Por eso es menor que, no menor igual. Y luego R más más. Y lo que vamos a hacer es poner un dato en cada renglón. Entonces sería algo así como JTable datos, como es una sola instrucción, no estoy poniendo llave, punto set value, vamos a poner, ya adivinó el renglón, va a ser la variable R la que va a ir avanzando en los renglones, pero la columna, ¿cuál dijimos que iba a ser? La 0, siempre va a ser la 0, y lo que vamos a poner ahí es un número aleatorio. Ahora, fíjense en un detalle. Si yo, por ejemplo, aquí le pusiera, no sé, una cadena en lugar de un entero, yo sé que ahí me pide un número de columna, tiene que ser un entero. Si le pongo una cadena, pues va a protestar, ¿verdad? Va a decir, no, eso no se vale. Si le pongo un carácter, pues también. Tiene que ser un entero. Es más, inclusive si le pongo un real, un doble, 0.5, pues me va a decir, no, es que tiene que ser un entero, porque así está definido. Aquí dice, el valor tiene que ser de tipo object, el renglón de tipo entero y la columna de tipo entero. Bueno, aquí yo sé que es el 0, pero acá, fíjense cómo no me marca error. ¿Qué tipo es azar? ¿Qué tipo de dato? Es tipo random. Y si yo le pongo un entero aquí, no va a protestar. Si le pongo un decimal, no va a protestar. Si le pongo una cadena, tampoco. No va a protestar con ningún tipo de dato. Esa es una característica muy importante del tipo object. El tipo object acepta cualquier tipo de dato. ¿Sí? Bueno, pero aquí por eso cuando decía azar, no marcó error. Yo sé que azar no me va a dar el valor aleatorio. Una función de azar es la que me lo va a regresar. Entonces aquí sería azar punto. Voy a poner un entero entre 0 y, bueno, entre 100 y 1000 o 999. Pues más, ¿no? ¿Por qué? Pues desde 0. Así. Bueno, entonces, cuando demos clic al botón en tiempo de ejecución, va a recorrer todos los renglones de JTable con un ciclo. El límite me lo establece la función getDrawCount y luego pongo un valor con la función setValueAdd. Vamos a revisar eso. Sería, yo le digo, pues, valores y luego ya aleatorios. Aquí va a recorrer el ciclo, la R va a ser del 0 al 7. Y aquí están los valores aleatorios, ¿sí? Ya puso un valor. Caray, pone puros números grandecitos, ¿no? Voy a hacer un poquito más grande la fuente del JTable, mover a las propiedades y le voy a cambiar la fuente, a lo mejor no a 18, pero bueno, a ver si lo pongo en 18. A ver si lo pongo en 18, ¿cómo quedaría? Para que no se vea tan pequeño. Ya los pone más grandes, pero como que está ahí medio amontonado, ¿no? Entonces, para modificar esto, que se vea mejor, vamos a cambiar una propiedad que se llama del JTable, una que se llama row height. Row height es el alto de la columna. Aquí está row height, no sé por qué viene dos veces, no sé. Bueno, vamos a ponerle aquí, son 20 píxeles, vamos a ponerle unos 24. A ver qué hace con 24, ¿sí? Vean cómo cambia los dos. Bueno, vamos a ponerle 24. Y a recordar esto porque como vamos a utilizar mucho el JTable, mira, ahí ya se ve mejor, ¿sí? Entonces, la fuente la puse a 18 y el alto del renglón lo puse en 24. Estamos hablando de píxeles. Bueno, entonces, ya tenemos eso. Ahora vamos a proceder al cálculo. Si fuera una aplicación así real, un usuario real, pues no debería generar datos aleatorios. Él tendría que capturar los datos que quiere calcular, que quiere hacerles el proceso del cálculo. Bueno, entonces me voy a ir al botón calcular. Bien, el botón calcular, yo les decía ayer que el JTable muchas veces se utiliza nada más como una vitrina, como un aparador para poner datos. No se utiliza mucho para hacer cálculos sobre el JTable, aunque puede hacerse.
Y precisamente por esa razón, nosotros vamos a hacer los cálculos, pero sobre una copia de los datos del JTable, porque fíjense, el JTable pues puede tener muchas columnas. Nosotros ahorita nada más estamos manejando la 0. Entonces, voy a suponer que aquí se generaron estos datos. Voy a poner aquí datos, ahí los que se me ocurran, ¿eh? Un 5, pero los voy a poner negros. Un 2, un 0, un 4, otro 5, un 1, así. Vamos a suponer que estos son los datos que capturó el usuario o que se generaron aleatoriamente. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un arreglo, nada más con porque ¿qué tipos de datos son estos? No son, en el JTable no son enteros, en el JTable son object, ¿sí? Entonces, para poder hacer operaciones con tengo que hacer conversiones. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a crear un arreglo de cuántos son 6 renglones, ¿sí? Bueno, vamos a crear un arreglo del mismo número de elementos que los renglones del JTable, ¿no? Vamos a poner otro color. A ver, así. ¿Cuántos renglones dijimos que tiene? 6, ¿verdad? Ahí son 6 renglones. Bueno, entonces esta numeración, estos subíndices, estos que están aquí, obviamente, pues van a coincidir con estos de acá. Este arreglo, caray, le puse uno de más, ¿verdad? Le puse un espacio de más. Vamos a cortarlo un poquito. Hasta ahí. Es decir, este arreglo se va a llamar datos, como lo llamamos en el otro ejercicio. ¿Sí? Bueno, y todos los cálculos los vamos a hacer sobre este arreglo, no sobre la columna 0 del JTable. Entonces, lo que necesito yo es llevarme esta información que está aquí, necesito llevármela al arreglo, hacer una copia. Necesito traérmela para acá, ¿sí? Ahí. Estos son estos son enteros, o son dobles, tal vez serían dobles, porque podría tener decimales ahí los números. Bueno, y entonces sobre vamos a hacer los cálculos. ¿Cómo le vamos a hacer para copiar de la columna 0 del JTable a un arreglo que apenas vamos a crear? Voy a poner por aquí una flecha, porque esta información nos la vamos a traer de aquí al arreglo, ¿sí? La vamos a traer aquí al arreglo. Bueno, y ya cuando la tengamos en el arreglo, ya podemos hacer sumas, promedios, todo lo que sea. Este va a ser un arreglo de tipo doble. Bueno, entonces me voy a ir al código y vamos a hacer eso que comenté, eso que expliqué, botón calcular. Y vamos a comentarlo aquí para que se entienda qué estamos haciendo. Creamos un arreglo del mismo tamaño que los renglones del JTable. ¿Sí? O sea, vamos a crear un arreglo del mismo tamaño. Si el JTable tiene 20 renglones, mi arreglo va a tener 20 elementos, pero mi arreglo va a ser unidimensional. Bueno, entonces, ¿cómo creamos el arreglo? Le decimos, va a ser de tipo doble. Doble, juego de corchetes porque va a ser unidimensional, se va a llamar datos igual a new, repetimos el tipo de dato, y de dónde vamos a tomar el tamaño. Puede ser del spinner, pero si me refiero al JTable, es que los renglones del JTable es lo mismo que el spinner, ¿no? Entonces, como ahorita estamos trabajando con el JTable, lo voy a hacer con los renglones del JTable. ¿Cómo le pido al JTable cuántos renglones tiene? JTable datos.qué get row count. ¿Sí? Entonces, ahorita lo que acabamos de hacer con esta instrucción, ya cuando se ejecute, es precisamente lo que dije acá. Ya creé el arreglo, pero todavía ahora hay que pasarle los datos de aquí para acá. ¿Sí? Bueno, entonces lo vamos a hacer con un ciclo. Le vamos a copiar los datos de la columna 0 del JTable a los elementos
Y acá ya los vamos a manipular para sumarlos y promediarlos. Eso ya lo hicimos en otro ejercicio. Bueno, entonces me regreso al código y le digo, copiamos los valores de la primera columna del JTable, que sabemos que es la columna 0, ¿verdad? Es la columna 0, es la primera. Bueno, a los elementos de la regla. ¿Sí? Y eso lo vamos a hacer con un ciclo. Por eso aquí, cuando explicaba, coincide el contador que vamos a usar, que es la R, va a coincidir con estas posiciones, porque pues es del mismo tamaño. Entonces, cuando la R valga 0, este 5 que está en el renglón 0, lo vamos a poner en la posición 0. Aquí no hablo de renglón porque es una sola dimensión. Y así, el ciclo va a ir avanzando, cada vez que avance vamos a ir poniendo un valor acá. Bueno, vamos a hacerlo. Diría, for R igual 0. Yo creo que la R la voy a declarar porque por fuera, ya que la voy a usar más veces. La R. No sé si la sé, pero la R sí. Desde 0 ¿hasta dónde? A ver, jóvenes, se ve mucha plática. No sé, no creo que estén platicando del curso, ¿verdad? Pero déjenos oír a los que no están platicando, ¿no? Entonces, R igual 0, ¿hasta dónde va a llegar la R? Puede ser fíjense, puede ser jspinner.getValue, nomás que hay que convertirlo entero. Puede ser jtabledatos.getRowCount. ¿Y qué más puede ser? Podría ser datos.len, porque datos.len pues, es del mismo tamaño. Pero bueno, como ahorita estamos trabajando sobre el JTable, vamos a poner el JTable datos.getRowCount, ¿sí? Y va a ir avanzando de uno en uno. Y lo que vamos a hacer es pues una asignación, decirle en datos, en la posición R, la R va a ir avanzando simultáneamente en el JTable y en el arreglo. Es igual a cómo obtenemos un dato de una celda del JTable. Eso lo tenemos aquí. Con el getValue, ¿verdad? getValueAdd. Le tenemos que pasar el renglón y la columna. Con el getValueAdd me regresa y ahí se lo vamos a aplicar a cada uno de los elementos en el ciclo. Bueno, entonces aquí sería jtable datos.getValue. ¿Qué me pide el getValue? Renglón y columna, pero ¿qué me regresa? Un object. O sea, no, bueno, sí me regresa un objeto, pero un objeto object. Un object, me regresa un object. Por esa razón no me lo... además, el renglón ya lo adivinó, es el contador R, pero la columna ¿de cuál va a ser? De la 0. Obviamente esto no va a funcionar. ¿Por qué? Acá me dice, son tipos incompatibles. ¿El datos R de qué tipo es? Doble. ¿Y el getValueAdd qué tipo me regresa? Object. ¿Sí? Me regresa object. Entonces yo tengo que convertir ese object a doble. Y bueno, la forma en que lo vamos a hacer es esta. Le vamos a aplicar de la librería double la función parse doble. A ver, la función parse doble obviamente me va a regresar el valor ya en doble. Pero ¿qué le tengo que pasar? Una cadena. Y yo ahorita lo que le voy a pasar es un object. Por eso me va a seguir marcando error. O sea, el parse doble dice, me tienes que pasar una cadena. Y yo ahorita me di cuenta que el getValue no me regresa una cadena, me regresa un object. Por eso les digo que el dato que está en el JTable ni es entero ni cadena, es object. Bueno, ¿cómo le hacemos? Tendríamos que convertir eso a cadena para que parse doble me lo aceptara. Pero convertir a cadena, pues ya sabemos cómo es más fácil, ¿no? ¿Cómo convertimos a cadena? Cualquier tipo de dato, concatenándole una cadena nula. ¿Sí? Entonces, aquí lo que está sucediendo es que getValueAdd me regresa un object, le concatena una cadena nula y eso lo convierte a cadena. Esa cadena se la paso a parse doble y parse doble me la regresa ya como un valor doble y se lo asignamos al elemento R del arreglo datos. Es lo que está pasando ahí. Bueno,
Ya tenemos eso, pero obviamente el usuario no ve nada de esto. Es lo que va a ver nada más son los resultados. Entonces, vamos a calcular rápidamente. Nos lo podemos traer del otro ejercicio, pero pues vamos a repasarlo. Acuérdense que tenemos que calcular la suma, el promedio, el mayor, el menor. Vamos a aprovechar, pues ahora sí, en lugar de hacerlo en varios ciclos, tal vez lo podamos hacer en uno o en dos ciclos. Voy a declarar una variable que se llame suma, que va a empezar en 0, va a ser nuestro acumulador. Y entonces voy a declarar una variable que va a ser el mayor, que inicialmente va a estar en la posición 0 del arreglo. Esto ya lo hicimos, por eso me voy un poquito más rápido. El menor también va a ser, lo voy a tomar de la posición 0. Y vamos a declarar dos enteros para saber en qué posición están esos. Tal vez ahorita no necesite ese dato, pero un poco más tarde sí. Entonces, y aparte ya lo habíamos hecho, vamos a poner un entero con la posición del mayor, que en este caso vamos a suponer que es el 0, y otro entero con la posición del menor, que también inicialmente vamos a considerar que está en la posición 0. Este 0 es consistente con lo que estamos diciendo. Estamos diciendo, el mayor está en la posición 0, por lo tanto la posición del mayor es 0. Bueno, vamos a empezar nuestro ciclo. El ciclo, ahorita no vamos a trabajar con el JTable. Hagan de cuenta que el botón calcular dice, saco una copia de los datos del JTable y yo voy a trabajar con la copia. Ok, entonces ahorita nos vamos a referir al arreglo, no al JTable. Entonces sería for. Puedo usar la misma R, igual 0, pero ahora me estoy refiriendo al arreglo. Entonces le voy a poner aquí datos.len. Podría ser jtabledatos.getRow R++. Luego, lo primero que voy a hacer es sumar. Cada vuelta que dé ese ciclo va a estar visitando un elemento de este arreglo. El ciclo está recorriendo este arreglo, ¿sí? Nuestra variable R va a empezar en 0 y va a terminar en datos.len menor que eso. Bueno, y cada elemento, ¿qué tengo que hacerle? Sumarlo y luego comparar si no es mayor que el mayor, todo lo que ya hicimos. Así es que aquí va a decir, suma más igual, porque vamos a acumular ahí, datos subíndice R. Luego, vamos a preguntar aquí, si datos subíndice R es mayor que el mayor, vamos a hacer dos cosas. Guardar el nuevo mayor es igual a datos R, y guardamos la posición en donde esté ese mayor. Posición mayor es igual a I. No es I, es R, ¿verdad? Todo lo que hizo porque le puse la I, se enojó. A ver, es igual a R, ¿sí? Bueno, luego, esto mismo vamos a preguntarlo para el menor. Si datos subíndice R es menor que el menor, entonces vamos a hacer dos cosas. Lo mismo de allá, pero con el menor. Menor es igual a datos R. Ahorita, como les decía, la posición del mayor y el menor, de momento no la vamos a necesitar. De una vez la vamos a calcular. Posición del menor es igual a E. ¿Sí? Así es que este ciclo, pues, en realidad está recorriendo el arreglo, aunque la posición de cada elemento del arreglo coincide con el renglón correspondiente del JTable. Nada más en el JTable son object, acá son dobles. Bueno, entonces, ya que tenemos eso, podemos ya dar los resultados, creo que todo. La suma, falta calcular el promedio, el mayor y el menor ya los calculamos, y el intervalo es la diferencia entre el mayor y el menor, ¿sí? El intervalo. Bueno, entonces, vamos a
a calcular el promedio y poner todos los resultados. Estamos en el botón calcular. Hay que calcular dos cosas. El promedio es una variable nueva. ¿Cómo calculamos el promedio? La suma. La suma entre el número de elementos, que como estamos trabajando con el arreglo, sería datos.len. Y el intervalo es otra variable. Esta va a ser el mayor, también se le llama rango, menos el menor. ¿Sí? Es el intervalo de datos, los valores del intervalo de datos. Y ahora, pues vamos a poner ya todos los resultados en las etiquetas. Ya tenemos creadas esas etiquetas. ¿Qué sería? JLay suma punto setText. Vamos a poner un texto aquí. La suma más una cadena para que la convierta a cadena. Y bueno, así lo vamos a hacer con todos. JLay promedio punto setText va a ser el promedio convertido a cadena. JLay el mayor. Ahí vamos a poner el valor mayor convertido a cadena. JLay menor. Así. Y finalmente el JLay intervalo. Vamos a poner aquí el intervalo. Todo hay que convertirlo a cadena porque el setText solo acepta cadenas. Bueno, ya está esto, ¿va? Vamos a probar con poquitos datos para hacer cálculo manual a ver si está haciendo bien las cosas. Capaz de que no marque error y ya con eso nos damos por bien servidos si no está haciendo bien las cosas. A ver, vamos a probar. Voy a poner nada más 4 valores, ¿sí? Luego, aleatorios. El mayor debe ser el 774 y el menor debe ser el 486. ¿Alguien me ayuda con la suma, por favor? Ahí está, el mayor es 774, el menor es el 486. El intervalo es la resta de estos dos. Y alguien nada más, sí, por favor, suma estos 4 a ver si nos da esta suma, para saber si da. Ok, y luego si la dividimos entre 4, pues también da el promedio, ¿eh? Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a confiar que ya está trabajando. Ya esto lo podemos ampliar. Ya con muchos datos, aquí le podemos poner, en lugar de ahí con el combo, aquí le ponemos 1000 números, generamos los aleatorios, aquí ya deben ser 1000 estos, y le damos calcular y muy bien, bueno. Ahí tenemos una variable que dice mayor y menor, ¿verdad? Más bien una variable que me dice en dónde está el mayor y dónde está el menor, que es posición, esa no la hemos usado. Pero, ¿se imaginan? Si yo tuviera así ya muchos datos, voy a hacer la interfaz un poco más grande aquí. Miren lo que hace, ¿verdad? Bueno, esto lo voy a llevar para arriba. Lo que quiero es hacer más grande el JTable, ¿sí? Que este JTable esté más grande. Así. De tal manera que si yo ejecuto, pues que se vean más datos. Pero se imagina que yo aquí le pongo 500 datos y luego le digo aleatorios y luego calcular, pues el mayor, ¿dónde estará? Pues hay que buscarlo aquí a ver dónde está, ¿no? Y pues no está tan fácil. El menor pues tampoco. Bueno, el menor a lo mejor es más fácil porque debe verse y no lo he encontrado. A ver, ahí está el 24. Se supone que aquí debe estar porque si no, es el 2, ¿no? Pues está difícil buscarlo así, ¿no? Entonces, ¿para qué pusimos posición mayor y posición menor? Pues para que fuera rápidamente identificable dónde está el mayor y el menor. Aquí no lo he encontrado. Pues quién sabe dónde estará.
Necesito recorrer los 500, ¿verdad? Y pues no lo he encontrado. Bueno, entonces, debido a eso, para eso vamos a utilizar posición mayor y posición menor. Y vamos a indicarle aquí con algún letrerito dónde está el mayor y dónde está el menor. Ya tenemos la posición, ya la calculamos. Pero no tenemos espacio aquí para, bueno, se ve que sí hay espacio, pero pues para no amontonarlo con estos datos, lo que vamos a hacer es agregar otra columna. ¿Sí? Vamos a agregar otra columna. Aquí. Ya ven que la limitamos a una porque nada más iba a usar una columna al acero. Entonces vamos a irnos a la edición de la configuración. En donde dice columnas, vamos a agregarle otra columna aquí. ¿Sí? Van a ser dos columnas, la 0 y la 1. Y aquí el encabezado va a decir mayor, menor. Así, le damos cerrar. Y entonces aquí ya me puso dos columnas, la de valores y la del mayor y el menor. Y entonces, lo que vamos a hacer nosotros acá, ya, ¿en qué columna vamos a poner el letrero del mayor y el menor? En la 1. O sea, la idea, miren, la idea es esta, que acá, bueno, aquí se va a ver medio amontonado. ¿Cuál es el menor aquí? El 0. Aquí, que aparezca un letrerito que diga menor. ¿Y cuál es el mayor? Bueno, el 5. Y en alguno de los dos, que aparezca el letrero que diga mayor. Entonces, ya cuando yo busque mayor y menor, pues nada más busco el letrero y ahí va a estar el mayor y va a estar el menor. Y eso lo podemos obtener con la posición que ya calculamos. Entonces, me voy al código y aquí, una vez que ya calculé, le voy a decir que al final, aquí, ponga el letrero mayor en la posición, le diría jtable datos.set. Voy a utilizar la función setValue porque quiero poner un valor setValue, ¿sí? SetValue me dice 3 parámetros: el valor, el renglón y la columna. El renglón, ¿cuál será? Bueno, la columna está más fácil, es la 1, ¿no? Y el letrero que quiero poner es el mayor. Entonces voy a poner algo así como una flechita y que diga mayor. Es una cadena. Acuérdense que el object, el valor, como es tipo object, acepta cualquier tipo de dato. Acá en los aleatorios pusimos un entero, aquí estamos poniendo una cadena. Bueno, la pregunta es, ¿en qué posición del renglón le vamos a dar? En mayor. El mayor es el valor. Posición mayor, ¿verdad? Posición mayor. Muy bien, entonces, posición mayor lo queremos que lo ponga en la columna 1 de ese renglón y el otro lo vamos a poner en la posición menor, ¿verdad? Aquí va a decir menor. El menor, posición menor. ¿Sí? Bueno, fíjense, lo ejecutamos. Y voy a poner poquitos datos que se vean todos aquí. 19 datos aleatorios, calcular, ¿sí? Dice que el mayor es el 791, está aquí, ahí quedaron pegaditos, ¿va? Y si le doy otra vez aleatorios y luego calcular, ¿qué va a suceder? Hay que borrarlos, ¿va? Hay que borrarlos. Es más, yo creo que desde el aleatorios habría que borrarlo, ¿no? Porque ahí se va a quedar, y no, el usuario dice, no, mejor quítale eso, porque en lugar de ayudarme me estorba, me confunde todo, ¿no? Sí, porque necesitamos que cada vez que ponga mayor, menor, antes de eso, borre todo. ¿Cómo le hacemos para que borre todo? Puede ser un botón, pero puede ser un ctext y comillas. Igual que eso, ¿no? Y solamente comillas. Ahora, decimos ctext comillas porque estamos acostumbrados a poner un texto, ctext. Pero ahora no es un ctext, es un setValue. Sí funcionaría, con una comilla, una cadena nula. Pero estrictamente hablando, lo que tenemos que poner es un elemento nulo.
porque es un object. Ya estamos entrando a conceptos de programación orientada a objetos. Entonces, un object, algo nulo para un object no es una cadena nula. Una cadena es nula para un tipo texto, un tipo string. Pero para un object, lo nulo es un null. Así la palabra null es un operador, el null. Entonces, ahora, ¿dónde lo ponemos? ¿En qué parte del código? A ver, tenemos aquí un ciclo, este ciclo, que hace pues todos los cálculos y la posición del mayor y el menor. Pero realmente esto, aunque lo estamos haciendo el ciclo sobre el arreglo es una imagen del JTable, entonces el número de elementos coincide totalmente. Podemos aprovechar este ciclo y aquí decirle JTable datos punto set value, porque para borrar tenemos que escribir algo. Set value en el renglón R, ¿en cuál columna? En la 1. ¿Y qué voy a poner ahí? Tú me dijiste una cadena nula, puede ser una cadena nula, pero estrictamente hablando, debe ser un null. Así. Es un operador, ¿sí? El operador null se usa para cuando un objeto no existe. Bueno, null. A ver, entonces vamos a ejecutar. Aleatorios y calcular. Aquí me dice el mayor es este, el menor es este. Vamos a ponerle. En aleatorios también tenemos ese problema, pero bueno, el calcular lo resuelve, ¿no? O sea, el calcular borra. ¿En qué momento lo borra? En el momento que está recorriendo el arreglo, no el JTable, lo está recorriendo para hacer los cálculos. Aleatorios, calcular. Ahora, nosotros podemos también hacer que el aleatorio, porque se imagina que, como ya otras veces lo comenté, si el usuario le pone aquí aleatorios y calcular, está bien. Este sí es el mayor y este es el menor. Pero si le pone aleatorios y no calcula, ¿qué va a pasar? Que este no es el mayor ni este es el menor. Entonces también el aleatorio sería bueno que borrara esta columna. Bueno, entonces me voy a ir al botón de aleatorios. Y en este ciclo que genera un valor aleatorio en la columna 0 de cada renglón, ahora le voy a decir que borre la columna 1 de cada renglón. Y eso, como ya es una segunda instrucción, pues ya voy a necesitar un bloque, ¿no? Entonces aquí tengo que abrir un bloque, así, y lo que vamos a poner es el JTable datos. Vamos a poner un valor nulo en la columna 1, un valor nulo en el renglón R, columna 1. Como el JTable es una matriz, siempre le tenemos que decir renglón y columna. Aunque al principio nada más teníamos una columna, ¿verdad? Bueno, entonces ahí la idea es que cuando ejecutemos, yo le digo, ahí al decirle aleatorios, ya debió haber borrado aquí, aunque no se ve nada, pues no, aparentemente no lo hizo. A ver, calcular. Entonces, vamos a darle otra vez aleatorios y ya generó otros números aleatorios y ya borró, ¿verdad? Calculamos. Ahí podemos decir, entonces ya no tiene caso que el botón calcular borre. No, sí tiene caso porque a lo mejor los datos no los generó aleatoriamente, a lo mejor los capturó. Bueno, aleatorios, calcular. Fíjense, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, yo no le agrego esta columna? ¿Se acuerdan que teníamos aquí en las columnas, teníamos nada más una? Le voy a dejar nada más una. Así como que quiero que marque error, ¿verdad? Le estoy dejando la columna así como estaba inicialmente. Y entonces vamos a ejecutarlo. Y debe haber problemas desde que genera los aleatorios, ¿no? A ver, vamos a decirle. Ahí están, y vas a generar aleatorios. Y me lanza una excepción. ¿Por qué me lanza una excepción? Vamos a ver cuál. Esta excepción nos va a pasar muchas veces. Espero que no tantas, pero les prometo que sí nos va a pasar. ¿Qué quiere decir esto? Array index out of bounds exception. Ya, bueno, todas las excepciones terminan con la palabra exception. Aquí me está diciendo que el índice del arreglo está fuera del límite.
Y me dicen dónde. A ver, busco aquí todos estos renglones, busco la primera línea en donde venga mi archivo de código fuente. Mi archivo de código fuente, pues no es ninguno de los que se ven ahorita en este momento. Me voy a poner esto así. Pues, el archivo es el que está en azul. Son archivos de código fuente, pero no son míos. Son de las librerías. Y me voy hasta donde dice, ¿dónde quedó? Uy, no lo encuentro. Debe decir JFrame principal. En ningún lado dice, ¿verdad? Aquí está. ¿Sí? Bueno, esto es para ubicar en dónde está el error, en dónde me está lanzando la excepción. En la primera vez que ocurra, sí, bueno, aquí, le doy aquí y me dice, pues me manda aquí, me manda una parte del código que yo no hice. Sí es de mi archivo, pero es la parte del código que yo no hice. Ya ven que cuando agregamos componentes de visuales, en NetBeans, el editor de NetBeans agrega código para que eso pueda ocurrir, pero es código transparente para nosotros y hasta lo pone en grisecito porque no lo podemos modificar. Pero a ver, ¿alguien me puede decir por qué le salió la excepción? Cuando al momento de generar los datos aleatorios, que fue donde lanzó la excepción, todo esto es código de nuestro archivo, pero nosotros no lo hicimos, lo hace NetBeans, ¿sí? Está guardado aquí en una función que se llama initComponents. Bueno, les voy a... Y vamos a analizar un poquito lo que pasa con los aleatorios, miren. En los aleatorios le estamos diciendo que genere un número. El setValueAdd me pide 3 parámetros. El primero es el valor. Aquí el valor es un número generado aleatoriamente. En el renglón R, según como vaya avanzando el ciclo, y en la columna 0. La columna 0 sí existe. Pero luego aquí, cuando quise borrar la columna 1, ahí es donde lanzó la excepción, porque no encontró la columna 1. Aquí le dijimos, vas a poner un número aleatorio en cada renglón, por eso es el ciclo, vas a poner un número aleatorio en la columna 0 y vas a borrar lo que esté en la columna 1. Pero la columna 1 no existe porque yo la borré, o a lo mejor se me olvidó ponerla. Entonces, pues por eso está lanzando la excepción. Aquí, ¿cómo corregimos el error? Pues regresando otra vez en el diseño, pues agregándole aquí la columna que estamos usando. Estamos utilizando ahorita en código una columna que físicamente no existe. Entonces ya le podemos poner aquí en la tabla de contenido, en las columnas, que agregue la que habíamos quitado, y aquí le ponemos mayormente. ¿Sí? Muy bien, entonces, pues creo que esto ya debe funcionar bien. Vamos a ponerle ahí unos cuantos elementos aleatorios calcular. Aquí ya me dice el mayor y el menor, ¿dónde está? Pero ahorita, cuando no lo encontré, ¿cuántos eran? 500. Vamos a ponerle aquí 500, que genere aleatorios. Ya generó 500 aleatorios, ya los borró la columna. Y vamos a calcular. Y el mayor, bueno, ahora sí, vamos a ver dónde es. Ya nada más busco yo lo que es el letrero, ¿no? A ver dónde están los letreros. Ahí está, el mayor es el 998 y el menor es el 8. ¿Sí? Bueno, ahí por coincidencia estuvieron más o menos pegados. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? El JTable lo vamos a usar bastante. Sí hay que entenderlo. Les digo, tiene muchísimas funciones, pero las básicas son las que yo puse aquí en las notas. Por ahí yo cada fin de semana, cada semana más o menos les voy a compartir las notas por si alguien las quiere ver ahí. La primera semana pues no lo hice, esta sí ya las voy a poner por ahí. No les digo que el viernes al mediodía, en el fin de semana ahí lo pongo. Porque hay que recordar para qué sirve cada función. Algo que nos sirve mucho es que los get nada más obtienen información. No cambian el estado en este caso del JTable. Y las funciones set, pues modifican el estado del objeto porque le cambian algún dato, ¿sí? Bueno, entonces le seguimos el lunes.